Las raíces del arraigo es el último título de tapa de la revista Forestal. En el corazón de Arévalo, un pueblo a 120 kilómetros de Melo, descubrimos cómo la forestación ha dejado de ser una actividad ajena a la población para convertirse en parte del tejido social de la comunidad. Esa es la portada justamente de la última edición de la revista Forestal, que tiene otros elementos dentro de la publicación. De hecho, ya tomamos algunos de los informes que presenta la revista Forestal para nuestra columna Uruguay Forestal aquí en Otra Mañana y poder profundizar sobre algunos aspectos. Recientemente, por ejemplo, el informe que presentó el equipo consultores, donde conversamos allí con respecto a eso. Hoy, justamente en este espacio, queríamos profundizar sobre la propia revista. Cómo se gestiona, cómo se crea, cómo se desarrolla, hace cuánto que está justamente llegando a manos de todos los integrantes de la cadena forestal, que, como hemos advertido jornada tras jornada, es bastante vasta. Vamos a conversar hoy con Pilar Perrier, que es directora justamente de la revista Forestal. ¿Cómo estás, Pilar? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Por favor, es un gusto. Y también está con nosotros María José Fermi, que es la editora de la revista. ¿Cómo estás, María José? Todo bien, muchas gracias por tenernos aquí. Por favor, es un gusto para nosotros. En primer lugar, comencemos por lo básico, por donde arrancamos siempre los reportajes. ¿Hace cuánto que se edita la revista? La revista en realidad se edita hace más de 25 años, pero en 2011 desde ese momento tiene este nuevo formato que es como más accesible a todo el público. Antes era una revista más técnica, de perfil técnico, con artículos escritos por y para los forestales. Claro. Y nosotros hacíamos la producción de esa revista y en cierto momento tuvieron interés en abrir un poco más la cancha, ser más accesibles, explicitar con más claridad qué era ser forestal, a qué se dedican los forestales, qué implica plantar un árbol, cuidarlo, manejarlo, mantenerlo y después poder cosecharlo y procesar la madera. Desde entonces 2011 estamos en este nuevo formato que tiene diferentes secciones, digamos, y el intento que hacemos en cada revista con todo el equipo de periodistas y con Majo es que cualquiera lo pueda entender. Que los forestales obviamente lo comprendan y que esté técnicamente correcto, pero que también alguien que nunca leyó nada sobre forestación lo lea y pueda conocer un poquito más de qué se trata esto de plantar árboles. Da la impresión entonces, Pilar, que esto viene en coordinación, en consonancia, también con un cambio que ha habido en la propia Sociedad de Productores Forestales, que es tratar de bajar más el nivel de la conversación, o sea, asentarlo en el 100% de la población. Que cualquiera pueda comprender hoy el valor de lo que tiene la cadena forestal en Uruguay, ¿no? Que no solamente quede reducido a un grupo más tecnócrata, llamémosle de alguna manera. Sí, yo creo que lo que pasa con la forestación es que está realmente como hay muchísimas personas trabajando en el sector forestal y de repente como están trabajando en un monte o en el medio del campo, en lugares que de repente que desde lo urbano de la ciudad no vemos tanto o no conocemos tanto, nos perdemos una cantidad de información y de temas que son súper interesantes de abordar y de conocer. Yo creo que la intención de comunicación desde la Sociedad de Productores Forestales siempre estuvo. De hecho, esta revista de 2011, vamos en la edición número 42, vamos a sacar ahora, o sea que hace muchas revistas y además ellos tienen una página web, redes sociales, o sea, trabajan mucho el tema de comunicación. Quiero aprovechar para mandarle un beso grande a Bárbara Salaberry, que nos iba a acompañar hoy y que por temas familiares no pudo estar, que es la coordinadora de comunicaciones de la Sociedad de Productores Forestales. Trabajan mucho y quieren comunicarse cada vez mejor. Claro. O sea, parte del trabajo de cualquier sector productivo o de cualquier grupo del país es comunicarse con el resto. Claro. Y yo creo que en ese sentido, desde la revista, lo que intentamos hacer es llegar a más personas para contar lo que hacen los forestales, cómo lo hacen y qué otras. A veces uno piensa en los árboles y piensa que es solo eso, pero vinculado a la forestación hay una cantidad de desarrollos, no solo de otras producciones, como pueden ser la apicultura, como puede ser todo lo referido a la investigación, al desarrollo, a la producción de madera, ni que hablar, a la biomasa, a la producción de energía, la bioeconomía, pero también, biodiversidad. Pero también para poder como ampliar los temas y ampliar la llegada a personas que no están directamente vinculadas, porque con otras áreas de repente con, no sé, la construcción, la industria de la construcción, o con la industria hasta audiovisual o de comunicación, estamos todos más vinculados, pero el trabajo forestal además tiene una cantidad de requisitos de seguridad que implican que no cualquiera puede entrar a un monte
a ver cómo se planta o cómo se cosecha o cómo se carga esa madera. Claro, no forma tanto parte de la cotidiana, digamos, ¿no? De la cotidianeidad. Entonces... Sí, parte de ese macrocefalismo que tenemos acá en Montevideo también, ¿no? Totalmente. Porque probablemente si vas a Fraiventos o a cualquier parte del litoral, estén mucho más al tanto de lo que estamos acá en Montevideo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y en realidad también viene toda esta otra parte que a veces se dice que la forestación no era un sector, digamos, históricamente presente en el Uruguay, que, bueno, en realidad ya tiene ahora sí muchas décadas encima, pero cada vez el conocimiento es mayor y forma parte de la idea de la revista justamente contribuir a conocer ese sector, ¿no? Claro. Quería señalar para la última respuesta que dio Pilar, que esa ha sido una política de la Sociedad de Productores Forestales. Le mandamos un saludo también, por supuesto, a Bárbara, pero también quiero reconocer a Lucía y en particular a Ledesma, que también profundizaron justamente esa mirada mucho más amplia sobre el trabajo de la Sociedad de Productores Forestales hacia la gente, digamos. Ustedes definen que la revista genera información de calidad sobre toda la cadena forestal, su presente y sus desafíos. ¿Cómo arquitecturan cada edición de la revista? ¿Cómo se lo plantean? Bien, bueno, nosotros, digamos, tenemos dentro de la Sociedad de Productores Forestales hay un comité editorial que está integrado por personas de la sociedad de la sociedad misma, funcionarios de la sociedad como Bárbara, que trabaja todo el tema de comunicaciones, la Secretaría Técnica, la gerencia, y también forman parte algunas empresas que son miembros de la sociedad propiamente dicha, de la gremial, y estamos nosotras, que damos la mirada un poco más periodística y de comunicación, y lo que hacemos es, tenemos una reunión en la que nosotros planteamos temas, lo discutimos, se debate qué es lo que se quiere comunicar, qué temas de interés hay, y sobre eso vamos construyendo lo que va a ser cada edición, ¿no? Día a día. Claro. Y normalmente en la revista tenemos diferentes secciones como para poder dar una cobertura a todo lo que es el sector. Entonces, por ejemplo, tenemos a toda la cadena forestal. Tenemos la parte de en contexto, que siempre tratamos de discutir o poner sobre la mesa temas de actualidad, coyunturales, y luego podemos tener la parte de silvicultura, industria, logística, ambiente. Es un desafío interesante ese desde el punto de vista periodístico de ser una revista, una publicación de difusión del sector, pero no transformarse en una revista o en una publicación que solo cuente cosas buenas o cosas lindas. Sí, efectivamente. O sea, la idea es que no somos un panfleto, ¿no? Exacto. La idea es que queremos que toda la información que salga en la revista sea veraz. Tratamos los temas de manera muy profesional. O sea, si bien la publicación es de la Sociedad de Productores Forestales, el formato es periodístico, entonces siempre las fuentes con las que contamos es gente, bueno, proba, preparada, profesional, y lo que buscamos es tratar de mostrar el panorama. Recién mencionabas, Pilar, que esto no es solamente una visión técnica del sector, sino que tiene otros componentes, como ahora profundizaba María José. ¿A cuántas personas llega la revista? La revista llega en forma impresa a 900 personas por edición, que es la Sociedad de Productores Forestales quien la entrega, digamos, y decide a quiénes va, que va en realidad obviamente a las empresas sociales de la gremial, pero a profesionales y técnicos vinculados al sector, autoridades nacionales, departamentales, a instituciones, y también tenemos suscriptores que compran la revista por año y le llega a sus casas. Ese es como bueno, y a los medios de comunicación, por supuesto, también, que es parte del objetivo que tiene. Sí, porque, como decías tú, también, a veces, por ejemplo, esto de Arévalo que hicimos, que fuimos con Majo y con Nacho Gastañaga hasta Arévalo para conocer un poco la realidad, también tratamos de hacer eso, como contar cómo viven las personas que trabajan en el sector forestal, qué les cambió en su vida, cómo se fue modificando la historia de un lugar, por ejemplo, a partir de la forestación. O sea, no es que, o sea, hay artículos de repente técnicos, por ejemplo, me acuerdo de uno que escribió, creo que fue Carla, el de los bonos de carbono. Sí. Hay temas que a veces son... Bueno, pasa que eso es muy difícil de bajarlo a la gente en general, digamos, ¿no? Y nos decía, Carla Risotto, le mandamos un beso, que hizo un artículo muy difícil y decía, es dificilísimo contar esto fácil, porque es muy complejo. Claro. Porque los Es temas... un bono muy de técnico. rendimiento económico atado
al a la rendimiento de producción bosques forestales y exacto. en realidad se toma desde el pasado hacia el futuro. Y el mantenimiento del monte nativo Exacto, y demás, a varios Ese indicadores. no lo leí, pero me hubiese gustado. Pero léelo, está bueno. Es muy bueno, pero Es el muy desafío bueno. era ese, justamente tratar de convertir el tecnicismo en Claro. algo que todos podamos entender. Así como de repente hay una nota más, digamos, accesible, que es bueno contar cuáles son los desafíos de la logística hoy en Uruguay, por ejemplo, para el transporte de madera. Entonces, bueno, eso es más fácil de entender para todos, pero hay temas como variados e intentamos cuando pensamos con Majo los temas a plantear a la SPF y ellos también traen muchas veces propuestas de temas que sean distintos, que sean temas diversos. Que podamos profundizar en aspectos diferentes. Y tenemos una parte de la revista que nos encanta, que se llama Economía, Sí. que son infografías que hace Lucía Gastañaga y Santiago Martinelli, que son los que diseñan la revista, que está muy buena porque en un solo pantallazo muestra información clara que a veces es difícil de contar. Claro. O sea que eso también tenemos esa doble página de infografías que está muy buena. Por lo cual entonces, insisto con la pregunta que le decía más temprano a María José, es una cosa de doble vía, Siempre. Sí. la generación informativa, tanto de ustedes hacia ellos como de ellos hacia ustedes. Efectivamente, sí, porque si bien nosotras, digamos, aportamos la visión más periodística, más noticiosa o el ángulo, el foco que se le puede dar, muchas veces ellos también son los que están insertos dentro del sector al 100% y traen estas ideas o a veces, por ejemplo, en esta nota sobre Arévalo, que era... digamos, el arraigo o cómo ha cambiado un pueblo a raíz del desarrollo de la presencia de la forestación en los alrededores. Claro, ellos son los que a veces te pueden decir, nosotros conocemos a fulano de tal que está ahí y te pueden tirar algún dato de alguna persona, de algún entrevistado que puede ser interesante o que puede tener algo para aportar. Y aparte, claro, como ellos están todos los días con esto, es como también necesario, porque nosotros podemos tener una idea de algo que está buenísimo hacer y de repente te dicen, mira, eso tiene poca profundidad, Claro. no hay mucha información todavía, o habla con tal persona a ver si podemos entrar en ese tema. Siempre es un trabajo como de ida y vuelta y de los periodistas también, que muchas veces nos proponen temas, o también que un tema nos lleva a otro. Claro. De repente Claro. haciendo una nota te dicen algo y decís, ¿por qué no abordamos eso si esta persona está con esa duda? Claro. Porque no vamos por ¿Qué ese nos lado? pasó ahora, por ejemplo? Fuimos a Arévalo para Sí. hablar sobre cómo había cambiado el pueblo a raíz de la presencia de la forestación y de pronto descubrimos que un corredor forestal, que era una caminería rural que se ha hecho ahí, ha cambiado un poco la logística de cómo se sacaba toda la producción desde ese lugar. Entonces, ahora estamos trabajando en un tema sobre corredores Claro. forestales, cómo se han desarrollado, la evolución. Y también que eso implica cambios para la gente que vive ahí. O sea, a veces me parece, por lo que decías vos, desde acá, desde Montevideo, es difícil ver cómo esas cosas le cambian la vida a las personas Sí, que ni que viven hablar. en ese lugar. Ni que hablar. Y que tienen, de repente, en vez de hacer 60 kilómetros para ir a un lado, bueno, hacen 20. Entonces, o que la calidad de la ruta mejora. Siempre tiene su lado bueno y sus lados malos, todo, pero digo, en este caso, por ejemplo, cuando fuimos veíamos mucho como cambios muy positivos y por ejemplo, no sé, había 3 MEVIRES, había un CAIF, un centro UTO, un desarrollo y de Claro. oportunidades de crecimiento para la gente que vive ahí, para el que se quiere quedar en Arévalo, se pueda quedar en Arévalo. Claro. Eso me lleva a la otra pregunta. Como decíamos, el título de la última nota o de la portada de la última nota es Las raíces del arraigo. La nota está firmada justamente por María José. Así es. Ustedes fueron hasta ahí y esa es la otra visión que quería incorporar a la charla, que es la del territorio. Porque yo puedo hacer esa misma nota desde acá de Montevideo, lo puedo hacer en el caso de radio, lo puedo hacer por teléfono, por Meet y le puedo sumar video, pero una cosa es ir hasta ahí, una cosa es contar la historia desde ahí. Por supuesto. Ese trabajo es especial para ustedes, le agrega un plus que Definitivamente. le suma justamente al trabajo de sacar una nota o desgrabar una nota. Sí, definitivamente. O sea, dependiendo de la oportunidad que tenemos en la revista, muchas veces estamos obligados a hacerlas desde aquí. Y cuando se puede, como en este caso, poder ir a Arévalo y hacer la nota desde el lugar, cambia 100% lo que uno puede aportar. Porque estando ahí, pues, conoces a la gente, ves la realidad in situ. Claro. Y como decía Pilar, una cosa sucede, o sea, genera otras cosas. Entonces, por ejemplo, puedes estar ahí, estás hablando con una persona específicamente y de la nada se acerca a otra que también tiene algo que decir. Claro. Entonces, te aporta un conocimiento mucho más específico. Y sumemos a eso, porque
en la portada, que esto es lo interesante de la prensa gráfica, hay una foto aérea del pueblo, de un pueblo en el que viven, bueno, según el último censo, 247 personas. O sea, todo el universo es 247 personas. Lo importante es que con esa foto, tan muy bien sacada por Ignacio Gastañaga. ahí va, lo logra reflejar perfectamente. O sea, la foto acompaña el texto en este caso. Sí, sí. Y digamos, para un formato impreso como somos nosotros, o también digital en realidad, porque la revista también también tiene presencia digital. O sea, la foto, la imagen es información, Claro. ¿cierto? Y en este caso refleja todo el desarrollo que ha tenido el pueblo. Si veíamos unas imágenes que se tenían antes, eran 12, 13 casas. Claro. Hoy sí. La evolución poblacional del pueblo pasó de 58 personas en 1996 a 82 en 2004 a 247 en 2023, sí. digamos, ¿no? Y a eso se le suma en realidad la gente que no vive permanentemente, sino que por laburo está ahí algunos días, no sé, 15 días, 10 días, lo que fuera, pero que no están censadas dentro de Arévalo, pero que en la cotidiana forman parte de la actividad del pueblo. Duermen ahí, comen ahí, trabajan ahí. Y para este pueblo la actividad forestal es todo. Y bueno, fue según lo que pudimos ver cuando fuimos ahí, es un sector que ha transformado el pueblo, que lo ha como impulsado, y creo que ahí tiene mucho que ver la comunidad. O sea, eso no se da porque sí, se da porque es una comunidad pujante que se organiza, que trabaja, Desafío Arévalo se llama el grupo que armaron, y que ve cuáles son las necesidades y se adelanta y pelea por lo que tiene derecho a tener como ciudadano uruguayo. Entonces eso creo que tiene que ver con un trabajo muy fuerte de la comunidad, obviamente de algunas empresas forestales que también participaron de esa comunidad como parte de ella, para lograr cosas importantes para las personas que viven ahí. Nosotros en Gota, además de hacer la revista, trabajamos con la Sociedad de Productores Forestales hace 25 años. Aclaremos que es Gota, ya lo mencionó. Gota Comunicación, sí, es la empresa donde trabajamos nosotras, y hacemos muchos videos. Nosotros para los 30 años de la ley forestal hicimos una serie de videos que llamaban 30 historias forestales. Entrevistamos a 30 personas de diferentes puntos del país que hacían las cosas más diversas, desde seguridad, apicultura, cosecha, carga, me acuerdo una cantidad, administración, cocina, una cantidad de temas. Tenían estaciones de servicio estaciones también. de nafta, una cantidad de cosas. Entonces lo que hicimos fue contar cómo habían cambiado, la gente que trabajaba en Popicuac, cómo había cambiado la vida de esas personas a raíz de la forestación. Y lo que es impresionante de ver cuando te cuentan las historias de vida de cada uno, es cómo para ellos es tan importante y se sienten tan orgullosos de ser forestales. Tienen como una cosa, los que laburan en la forestación, tienen como una identidad hoy de la que se sienten orgullosos, porque es un sector que está, además de muy regulado, tiene una cantidad de sistemas de trabajo muy aceitados, y permite que personas que viven en lugares muy recónditos del Uruguay tengan acceso a trabajo de calidad, bien remunerado, con todos los cuidados en salud y seguridad ocupacional que se requieren, y con potencial de crecimiento, que yo creo que eso es re importante. Todo lo que tiene que ver con la parte de cosecha, carga, que es un área que nosotros conocemos bastante y hemos visto mucho. De repente alguien empieza cargando o haciendo un trabajo. Ahora entrevistamos a un Hugo Bueno de Chapicuí, de Paysandú, va a salir en unos días el video, y él empezó trabajando en control de hormigas, suelos, plantando, cuidando eso, y de a poco fue creciendo hasta hoy estar trabajando arriba de una máquina cargando madera. Y para él eso te lo contaba con mucho orgullo, esa posibilidad de crecimiento. Cierto que de repente no estaba, tiene el tema forestal, eso de que de repente no dormís todas las noches en tu casa, como tantas otras profesiones. Algunos sí, otros no, depende de en qué trabajen, pero quiero decir, hay como una posibilidad de crecimiento importante dentro de las empresas, tanto forestales como de las contratistas forestales, que trabajan mucho también con las empresas forestales. Mencionaba recién, Pilar, la cantidad de personas a las que llega la revista, por ejemplo, medios de comunicación, integrantes de la Sociedad de Productores Forestales, personas que están suscritas justamente a recibirlas. Pero como todo hoy por hoy,
tiene una vida digital también, la revista, y tiene una publicación allí, tiene un espacio allí, Sí, digamos. sí. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo manejan esa doble vida de las notas que publican tanto en el papel como en lo digital también? Bien, efectivamente nosotros tenemos un portal que es revistaforestal.ui y donde lo que hacemos es replicar todas las notas que salen en la versión impresa, pero además, obviamente, la revista es una revista cuatrimestral, entonces muchas veces hay cosas que por temporalidad se te van quedando un poco en el tintero. Claro. Entonces lo que hacemos muchas veces en la parte digital es ir publicando cosas más puntuales, noticiosas, coyunturales, digamos. eso mismo, tal cual, de la coyuntura de la actualidad. Y además se sube toda la revista en formato PDF, es decir, uno puede leer la revista de manera digital, pero como si la estuviera viendo en el formato, o sea, diagramado para el impreso, ¿no? Asimismo, tenemos un mailing que se envía un newsletter mensualmente. Ese llega a una base de 1.200 personas, es gratuito, invitamos a todas las personas que quieran por favor a suscribirse. El formato para suscribirse está en el mismo portal que ya dije, revistaforestal.ui, y ahí justamente replicamos las notas de la revista y también estas notas coyunturales que están más ligadas a la actualidad. Hablamos de una revista de tapas duras, digamos, satinada, con mucha foto y mucho color, lo que obviamente lo transforma en un producto caro, ¿no? Por eso tiene esa frecuencia. Pero lo interesante es que ustedes le den una vida diferente, eso digitalmente, donde en ese newsletter se va actualizando la información permanentemente a la espera de la salida del nuevo número, ¿no? Sí, y además lo que sucede en el digital, que no tienes un límite, digamos, claro, ¿no? En el papel estás obligado a tener por el espacio puedes tener solo cierta cantidad de fotos, cierta cantidad de texto, muchas veces nos pasa, claro, tenemos galerías de fotos o la infografía, etcétera, que se puede desplegar en otro tipo de formato y aprovechamos eso desde la parte digital. Claro. Para sacarle el jugo, digamos. Pilar, ¿desde dónde los leen? Porque da la casualidad que al ser un producto digital puede tener acceso de todos lados. Estamos hablando que Uruguay tiene una cadena forestal, como vos decías, muy regulada, con mucho funcionamiento, pero que también de alguna manera se ve y se compara con otros de otros países, digamos, ¿no? Y esa fuente de información de dónde abrevar, la revista forestal cumple esa función. ¿Desde dónde los leen? Nosotros el mailing, la verdad que nos impresiona a veces porque nos leen de Uruguay, por supuesto, que es el lugar donde más nos leen, pero desde Albania, Estados Unidos, Guatemala, España, de Argentina también, o sea, tenemos un alcance que a veces mismo de países como que te sorprende, que hagan clic en información de Uruguay, pero yo creo que eso de estar, que como es un sector que nació muy regulado, está muy estudiado, todo el impacto desde todo punto de vista, hace que también sea un poco referencia de algunos temas en otros países. Yo creo que tiene que ver con eso. Y también que es un formato, como decíamos, como muy accesible, y el newsletter es gratuito, entonces tú te suscribís y te llega la información, y también eso hace que la gente ingrese al portal y vea. Y las redes sociales, que también eso hace que la gente chusme más. Claro. Es una ventanita. Presentes en Facebook, en X y también en Instagram. Sí, así en los tres. Hacia el final ya, teniendo en cuenta que ambas son licenciadas en Ciencias de la Comunicación, la pregunta que les quería hacer es con respecto a la conformidad del trabajo desde la perspectiva de la información. ¿Por qué hago esta pregunta en particular? Porque ustedes dan información, como decía María José, ya, bueno, con fuentes, contrarrestando una cosa con la otra, dándole difusión a estudios que se hacen sobre el sector. La pregunta es, ¿están conformes con el trabajo que hacen? Sí, yo estoy muy orgullosa del equipo que tenemos, del compromiso del equipo y de la oportunidad que nos da la Sociedad de Productores Forestales de hacer este tipo de trabajo, y el respeto que se le da al trabajo que nosotros hacemos para la revista. Siempre querés, por ejemplo, me encantaría ir, en vez de que sea una nota de ir a todas. Lo que pasa es que eso tiene costos. Esta es una revista que se financia con publicidad y el aporte de la SPF, y es muy difícil si no hacerla. Pero en realidad esto de ir a Arévalo me encantaría hacerlo todas las semanas para diferentes lugares, porque de verdad cuando uno va, que yo voy mucho por el tema de la producción de videos, a entrevistar a las personas, primero el orgullo con el que te hablan del trabajo que hacen, lo enriquecedor que es para uno poder conversar, para mí, conversar con personas sobre lo que hacen todos los días de una manera tan natural, está buenísimo.
pero siempre querés ir a más. O sea, yo diría Claro. que estoy recontra conforme, pero me gustaría seguir mejorando y seguir avanzando, porque creo que de eso se trata, siempre tratar de hacer las cosas mejor. María José. Sí, de mi parte, en realidad siento que es una oportunidad para todos los del equipo de conocer más en profundidad las cosas que suceden en el país mediante este sector. Como todo periodista siempre o comunicador, una nota es una oportunidad de enterarse de cosas que uno no sabía o de conocer más en profundidad realidades que uno desconocía. Entonces, en este caso, la revista creo que a todos los del equipo nos ha permitido adentrarnos en un sector que para muchos era desconocido en un principio y del que hoy, bueno, conocemos muchísimo más. Hace un tiempo a Romina Andrioli, la querida Romina Andrioli, la entrevistaron en Voces y el título de la nota era disfruto mucho de mostrar los grises, digamos, ¿no? Que era mostrar algo más de lo que vemos habitualmente en la dinámica de blancos y negros, ¿no? Y me da la impresión de que ustedes, con el trabajo que hacen y con la posibilidad que les da, por ejemplo, de ir hasta Arévalo o al Goroso o al Gorta o a donde sea, tienen la posibilidad de mostrar muchísima más gama de grises, ¿no? Sí, definitivamente. El mundo es una escala de grises, ¿verdad? Claro. Y este trabajo nos permite conocerlo un poquito mejor. Pilar. Total, así, tal cual lo decía ella, y creo que también lo que te pasa es que es eso, en definitiva a veces uno habla de números y de economía y de datos y del aporte al PBI, y eso para mí yo siempre lo pienso en personas. O sea, inevitablemente a mí me gusta, siempre cuando hablamos hay que humanizar cuando uno habla de la forestación o de cualquier otro sector, porque eso hace a que las personas tengan una vida mejor. Es lo que digo, yo no estoy diciendo nada es perfecto, pero sí hay cambios en la vida de las personas gracias a sectores como el forestal, que en el tiempo aseguran cierta permanencia y cierta posibilidad de laburo para muchísima gente en lugares donde no hay otros laburos. Claro. Y una posibilidad de crecimiento que me parece muy, muy, muy destacable y que tenemos que valorar mucho. A mí es lo que dice Majo, lo que más me gusta del trabajo es conocer otras personas, conversar con esas personas y mostrar que eso también es algo que le agradezco mucho a la Sociedad de Productores Forestales, que nunca nos han dicho, no, mira, esto, no, si está escrito y lo reflejamos, si alguien lo dijo, bueno, se le da bola y se le da espacio, que por eso fue que lo fuimos a entrevistar, y eso me parece que es muy sano, Sí. poder abordar temas no como temas perfectos o temas saldados, sino como temas a seguir trabajando, a seguir mejorando, porque siempre tenemos cosas para mejorar y siempre hay cosas para profundizar y para construir mejor entre todos. Pilar Perrier, directora de Revista Forestal, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirnos, encantada. María José Fermi, gracias, editora también de la revista, gracias por venir. Muchas gracias por tenernos aquí, ha sido un placer. Recuerden que esta entrevista la pueden ver luego en nuestro canal de YouTube. Otra mañana para escuchar sin desconectarse.